En esta mañana vamos a hablar, hermanos, de el maravilloso plan de Dios para los seres humanos. Un maravilloso plan que está resumido propiamente en 3 etapas, en 3 elementos, este plan maravilloso de Dios, y que es mencionado en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 13 y verso 14. Pablo lo menciona, y aquí encontramos los 3 elementos del maravilloso plan de Dios para el ser humano: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Decía Pablo a la iglesia: sea con todos ustedes, amén, es decir, así sea. O sea, tenemos 3 elementos muy importantes aquí: gracia, amor y comunión. Gracia de Jesucristo, amor de Dios el Padre y comunión del Espíritu Santo. Un plan maravilloso de Dios que incluye gracia, amor y comunión. 3 elementos que no pueden faltar en ninguna forma en el plan de Dios, y que se desarrolla precisamente con la Trinidad. Es decir, Dios expresado en 3 personas, el mismo Dios como Hijo, como Padre y como Espíritu Santo. La gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Esto hace un plan maravilloso de Dios para los seres humanos. El Padre es el origen y fuente del amor. Es donde se origina todo. En el Padre celestial es origen y fuente del amor. El Hijo, Jesucristo, es la expresión de ese amor del Padre. Es la expresión de ese amor hacia la humanidad. Y el Espíritu Santo es el transmisor de la gracia de ese amor. El Hijo es la expresión de ese amor por gracia, es decir, regalo inmerecido para los seres humanos. Eso es lo que significa la palabra gracia. Entonces, Jesucristo es la expresión de ese amor de Dios hacia la humanidad de una manera inmerecida por gracia. Y el Espíritu Santo es el transmisor de esa gracia, producto del amor de Dios. Son tres personas, un solo Dios, el cual tiene un plan maravilloso. Y muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué Dios expresado en 3 personas? Precisamente porque es un plan por etapas, es un plan, es un proceso el que se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla el plan de Dios? Originándose en el Padre, que es el origen y fuente de amor, porque Dios es amor. La expresión de ese amor hacia la humanidad es el Hijo, que inmerecidamente recibimos como un regalo de Dios por gracia. Y el Espíritu Santo es el transmisor, el que hace realidad la gracia, el regalo inmerecido de ese amor de Dios. Dios Padre es invisible e inaccesible, pero es la fuente y origen de todas las cosas. Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos ver directamente al sol? ¿Qué sucede si vemos directamente al sol? Quedamos ciegos. No es posible. Se quema nuestra retina. No podemos ver el sol de frente. Y la Biblia nos habla en 1 de Timoteo 6, 15 al 16, la cual a su tiempo mostrará su manifestación, el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, refiriéndose a Dios, y habita en luz inaccesible. Dios el Padre, Dios habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Si nosotros no podemos ver el sol de frente, mucho menos podemos ver la presencia y la gloria de Dios de frente y no morir. No podemos hacerlo. Es imposible. Por eso está diciendo la Biblia que es el Rey de reyes y Señor de señores. Es el que tiene inmortalidad
pero habita en la luz inaccesible. ¿Qué significa la palabra inaccesible? Que no podemos nosotros tener acceso a Él. Y si no podemos tener acceso a Dios, porque es invisible e inaccesible, ¿cómo podríamos conocer a Dios el Padre siendo un ser invisible, que no lo podemos ver, e inaccesible? No podría el ser humano llegar a conocer a Dios Padre, porque invisible no lo podemos ver, inaccesible no nos podemos acercar a Él, tampoco le podemos ver. ¿Cómo sabríamos entonces de su existencia? Inaccesible quiere decir que no es accesible, que es incomunicable, que no nos podemos comunicar con Él. Es inaccesible a una persona, que es incomprensible, no podemos comprenderle, y es inaccesible, que es intratable, no podemos acercarnos para tener una relación con Él, que es inabordable, no podemos acercarnos para abordarlo, para establecer una amistad, que es inescrutable, que no podemos saber nada acerca de Él. Esto es lo que significa inaccesible. Y la Biblia nos está diciendo que el Dios inmortal, invisible e inaccesible para todos los seres humanos. Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. A Dios el Padre nadie de los seres humanos, ni profetas, ni elegidos de Dios, nadie ha visto jamás a Dios el Padre. ¿Quién? El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Si Jesucristo no nos hubiera dado a conocer el Padre, esa fue su misión al venir a encarnar en este mundo, no sabríamos nada acerca de Dios el Padre, porque es invisible e inaccesible. No podríamos entrar a Él en una comunión con Él, porque no podemos abordarle. Jesucristo entonces es Dios tomando forma humana. Y nos dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, es decir, aquel que era la palabra, que llevaba la palabra, que era la palabra viva de Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 también podemos leer que Jesús es la revelación de Dios Padre. Jesús vino a revelarnos, a descubrirnos la existencia del Dios invisible e inaccesible, y vino a revelarlo tomando forma humana, para que pudiéramos verlo y para que pudiéramos escucharlo. Juan 1:1 dice: en el principio ya existía la palabra viva, viviente de Dios, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿A quién se refiere? Y aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos su poder como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose al que nacería en Belén, a Jesucristo. Era la palabra en el principio y era Dios, y aquel que es la palabra habitó entre nosotros. ¿Con qué finalidad? De revelarnos la existencia de Dios el Padre. Si Jesucristo no hubiera venido, no sabríamos de Dios el Padre, sencillamente, que es la fuente de todas las cosas. Toda la plenitud del Padre habita en Jesús. Habita porque es el mismo Dios expresado ahora en forma humana. Colosenses 1:19 dice: porque el Padre le agradó habitar en Él, en Jesucristo, con toda su plenitud. O sea, Jesucristo humano, pero tenía toda la plenitud del Padre, porque el Padre y Jesucristo son uno, es un mismo Dios. En Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados en otro tiempo, les habló por medio de los profetas. En estos días finales, es decir, en esta época final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios,
El Hijo es el resplandor, tiene toda la plenitud de Dios el Padre, la fiel imagen de lo que Él es, porque no le podemos ver ni accesar. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y es la imagen misma del Padre. Así que Jesucristo vino con naturaleza divina. Comparémoslo, hagamos una analogía. Un pañuelo color azul, que representa la naturaleza divina de Jesucristo. Pero ese pañuelo azul, si lo metemos nosotros en esta pintura café, ¿qué sucederá? Lo azul no se le quita, pero va a cubrirse de pintura, de tinta, si podemos llamarlo también tinta, se va a cubrir de tinta café, que representa la naturaleza humana. Entonces, Jesús, viniendo con naturaleza divina, se invistió de naturaleza humana. Y entonces tenía dos naturalezas. La que podía ver en los seres humanos en el primer siglo era la naturaleza humana. La naturaleza divina estaba cubierta de naturaleza. La naturaleza divina estaba cubierta de naturaleza humana. De tal manera que los seres humanos pudieran verle, pudieran escucharle, pudieran tocarle como un humano, como un ser humano. Y así tenemos que Él vino y tomó forma humana, naciendo en un pesebre, como todos sabemos. Su vida fue común y corriente como todos los seres humanos. Fue un niño como usted y como yo, como todos los seres humanos. Estaba investido de humanidad. Jesús realmente vivió como un humano. ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Tuvo sed? Tuvo cansancio también, como todos los seres humanos. Experimentó también la muerte. Pero al experimentar la muerte, pasó a través de ella y resucitó. No se quedó muerto. Pasó a través de ella, resucitó, ascendió a los cielos, sin despojarse de su naturaleza humana. No se despojó de su naturaleza humana. Cuando Él se presentó a sus apóstoles, ellos pensaban que era un espíritu. Él dice, no, traigan unos peces y voy a comer. Y recuerden que comió los peces y todo. ¿Y qué le dijo a Tomás? Cuando Tomás lo ve, Señor, yo no creía que habías resucitado, francamente. Y entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Mete tus dedos en mis manos. Era tocable, era visible, tenía su naturaleza humana, no se despojó de ella, sencillamente estaba revestido de las dos naturalezas, humana y divina. Sin despojarse de su naturaleza humana, ascendió a los cielos y sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores en todo el universo. Así que Jesucristo llevó una vida humana. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Que ahora el hombre tiene acceso libre al Padre mediante Jesús. Que el Dios Padre, que era inaccesible, ahora el hombre puede accesar, puede ahora entablar una amistad, una relación libre directamente con el Padre mediante Jesús. Los primeros cristianos pudieron ver a Jesús, pudieron tocarlo, comieron con Él, se gozaron con Él, lo disfrutaron como nosotros disfrutamos al papá, a la mamá. Ellos disfrutaron a Jesús. Ahora también nosotros podemos tener comunión con ese Dios que era inaccesible, con ese Dios invisible. Podemos nosotros tener un estrechamiento, una amistad, accesar a Dios el Padre juntamente a través de Jesús. En Mateo 27, 50 al 51, cuando Cristo murió, exclamó en la cruz antes de morir, sus últimas palabras fueron las siguientes: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. ¿Y qué sucedió cuando Él grita con fuerza?
en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere Jesucristo. Algo sucedió. En ese momento, la cortina del santuario del templo, que guardaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar, esa cortina, ese velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Más o menos el lugar santísimo, donde ningún sacerdote podía entrar, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año entraba al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Nadie podía entrar, era inaccesible. Solamente el sumo sacerdote, cuando pedía el perdón de los pecados de su pueblo. Pero ese velo se rasgó, quedó abierto el lugar santísimo, que representaba la morada de Dios el Padre. Queda abierto, queda el acceso, como nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Así que, hermano, mediante la sangre de Jesús tenemos ahora libertad para entrar en el lugar santísimo, es decir, ante la presencia de ese Dios invisible e inaccesible. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Esto es, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio. Por eso se rasgó el velo y quedó abierto, dando a entender que por el sacrificio de Cristo, ahora los seres humanos podemos ir y tener nosotros acceso a Dios el Padre. Juan 14, 6 al 9, cuando estaba con sus discípulos, en un momento Felipe le dice: bueno, Señor, ya hemos estado pues aquí mucho tiempo, nos has enseñado muchas cosas, muéstranos a Dios el Padre, muéstranos a Dios el Padre, y ya con eso estamos completos en enseñanza. Y le dice: tanto tiempo, Felipe, tanto tiempo que llevo ya entre ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es la imagen viva de la sustancia de Dios el Padre. ¿Y por qué lo vino a dar a conocer? Para que viéramos cómo era Dios el Padre. Pero Él vino a tomar forma humana para que pudiéramos palparlo, tocarlo, escucharlo, de tal manera que pudiéramos conocer a Dios el Padre. Dice Jesucristo, continúa diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si aquí estoy realmente para mostrar la imagen del Padre. Vamos a tener una analogía, la electricidad como analogía de este plan maravilloso de Dios, basado en la Trinidad, en las tres personas de un solo Dios. ¿Qué es la electricidad? La ruta de la electricidad es la siguiente. Tenemos un generador de electricidad. Aquí tenemos un generador que es el generador, lo que origina la electricidad. La electricidad es el producto de ese generador. Pero luego, de nada serviría si nomás genera electricidad si no se transmite y llega a nuestro hogar. Y en nuestro hogar nos beneficia. Entonces, si no hubiera esta transmisión, ¿qué sucedería? No tendríamos ningún beneficio, no estaríamos en comunicación, no recibiríamos la electricidad que se genera acá. Pues podemos nosotros compararlo. El generador de toda la vida, de todo, es el Padre, que ha producido la vida, y la vida es Jesucristo. Es el poder, es Jesucristo, pero ha sido transmitido y sigue siendo transmitiendo a los creyentes a través del Espíritu Santo. Nosotros no estuvimos en contacto con Jesucristo. Los primeros cristianos sí lo estuvieron. Lo vieron, lo tocaron, compartieron con Él el pan, las caminatas, los apóstoles juntamente con Jesucristo. Pero ahora el Espíritu Santo es el transmisor de esa electricidad, es el transmisor de la vida del Hijo para que llegue a nuestro hogar, es decir, para nosotros que somos los creyentes. Si el Espíritu Santo no funcionara como transmisor, sencillamente, pues el amor del Padre y la expresión de ese amor en Jesucristo no llegaría a nosotros. Es el Espíritu Santo el que llega a través del tiempo.
el que llega de una manera inmaterial. Dios es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. Entonces, así es como puede llegar al hombre Dios. En 1 Corintios 2, 11 al 12 nos dice, porque ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? ¿Quién conoce cómo piensa una persona? Solamente el espíritu del hombre que está en él, es decir, la mente del hombre. El espíritu del hombre conoce lo que está pensando el hombre, tiene conciencia, planea, etcétera. Es lo que llama la Biblia el espíritu del hombre. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce, piensa, actúa todo como Dios, porque es Dios el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Por qué nos ha dado a los seres humanos Dios un espíritu, es decir, una mente? Que tenemos conciencia, que podemos pensar, que podemos discernir, que tenemos entendimiento, que podemos aprender. ¿Por qué? Ninguna otra cosa creada lo tiene. Ningún animal. Hay animales que tienen el cerebro más grande que nosotros, como el delfín, la ballena, etcétera. Y nuestro cerebro pequeño, Dios ha puesto una chispa de su espíritu en nosotros. Eso se llama el espíritu del hombre. Por eso pensamos, por eso podemos planear, tenemos conciencia. Es lo que nos distingue de toda la creación y de todos los animales. Nuestra mente, como la Biblia lo llama, el espíritu del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puso ese espíritu en nosotros? Para que a esta mente, a ese espíritu del hombre, venga el Espíritu Santo a nosotros y pueda iluminarlo, pueda nuestra mente transformarla, podamos nosotros entender toda la gracia, es decir, el regalo de Dios que Él nos ha concedido, conocer el plan de Dios. Jesús es la expresión de Dios y el Espíritu Santo es Cristo hecho realidad en los creyentes. El Espíritu Santo es Cristo hecho una realidad en los creyentes. ¿Por qué? Vamos a verlo también. Segunda de Corintios 4, 4 al 6. El Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Es el Dios de la violencia, es el que inspira los crímenes más peores, ¿verdad? Las torturas más grandes actualmente. Es el Dios de este mundo. Dios no es ahorita el rey de este mundo, pero el Dios de este mundo ha cegado ¿qué cosa? La mente. La mente la ciega, la cierra de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, es decir, de lo que realmente es Cristo para la humanidad, el cual es la imagen misma de Dios. Porque Dios que ordenó, porque nosotros podemos entender, podemos conocer a Dios, podemos entablar una amistad con Él a través de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos convierte, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece ¿en quién? En el rostro de Cristo. La gloria de Dios que podemos verla sin morir en la presencia, en lo que es Cristo. A través del Espíritu Santo que nos ilumina, a través de esa luz que llega a nosotros. Si no fuéramos iluminados, si nuestra mente no es iluminada por el Espíritu Santo, el espíritu del hombre no puede entender las cosas de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 2. ¿Por qué? Porque él piensa que son locura. Sí, si solamente es la mente del hombre, sin ser iluminada por el Espíritu Santo, nosotros pensaríamos que esto es locura, que esto no es cierto, que no existió Jesucristo, que no existe Dios, etc. Entonces, ¿por qué sería una locura para la mente humana? Es necesario que el Espíritu Santo ilumine la mente humana. Y cuando Dios ilumina por medio del Espíritu Santo la mente del hombre, comenzamos a conocer a Dios. Comenzamos a entender las cosas espirituales. Comenzamos
brilla la luz en nuestro corazón para conocer lo glorioso que es Dios y cómo resplandece esa gloria de Dios en el rostro, en la persona de Cristo. Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo funcionan las cámaras digitales? Aquí tenemos las cámaras ya más modernas, ¿verdad? Una cámara digital. Aquí tenemos una figura que está fuera de la cámara. Aquí tenemos la parte muy importante de la cámara, que es el lente que va a capturar la imagen que está afuera. Bueno, va a ser un transmisor, va a transmitir esta imagen a través del lente, y aquí tenemos nosotros donde se va a grabar, esa imagen. ¿Qué es lo que hace Satanás en el ser humano? Sencillamente, ¿qué sucede si usted tapa el lente y toma fotografías? ¿Qué sucede? No se graba la imagen. Está oscuro, negro. No se graba nada, no entra nada a la cámara, las imágenes se quedan acá, no importa que haya mucha luz, no se puede hacer nada. Eso es lo que hace Satanás en muchas personas. Pone aquí la protección, por así decirlo, para el lente, aquí en esta parte, de tal manera que por el lente no pasa la luz. Aunque haya mucha luz y haya las figuras que hay que pasar y grabar adentro, no puede entrar esa imagen adentro. ¿Y qué tal si en lugar de un árbol tenemos ahora a Jesucristo? ¿Cómo puede Jesucristo, la imagen de Jesucristo, la persona Cristo, cómo puede pasar a través del lente? Es decir, a través de nuestro entendimiento, a través de nuestro espíritu, y cómo puede habitar Cristo en nuestro corazón. Es como la cámara. Es a través de nuestro lente, es decir, a través de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestro espíritu humano que nosotros tenemos, iluminado por la luz del Espíritu Santo, que la imagen de Cristo puede grabarse, puede entrar Cristo a morar en nuestro corazón. Y ese es el plan de Dios. En la antigüedad, la presencia de Dios se hizo sentir en el tabernáculo, un templo portátil que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Posteriormente, la presencia de Dios se hizo presente en el templo salomónico, que nadie podía entrar allí por la presencia de Dios. Nadie podía entrar, porque estaba la presencia de Dios en ese templo. Pero ahora Jesucristo se encuentra con la samaritana, y la samaritana le dice: Señor, ¿es en el templo del monte Gerizim o es en Jerusalén donde debemos de adorar a Dios? ¿Dónde está Dios propiamente? ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? Jesucristo le contestó a la mujer samaritana: ni en este monte ni en el otro. Ahora Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. En espíritu, no de una manera visible. Ahora Dios no ha decidido: voy a habitar en un templo, voy a habitar en 4 paredes, voy a habitar en algo que construya el ser humano. No, ahora el plan de Dios es más maravilloso. Él desea que esta imagen, que Jesucristo no venga a un templo, sino que venga a través de nuestro espíritu, de nuestra mente, llegue a almacenarse, a habitar, a morar en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestra vida personal. Es donde desea Dios estar con nosotros. Jesús viviendo en nuestro corazón. Podemos leer 2 de Corintios 13, 3 al 7. En una ocasión a Pablo, siendo un misionero, habiendo sido elegido por Dios y habiendo hecho una misión tan grande de viajar y establecer muchas iglesias, sin embargo, hubo personas de la iglesia que dijeron: no, este apóstol que dice no es apóstol. Realmente Dios, que Cristo no lo ha llamado, realmente Cristo no está en Pablo. Dudaron, como dice aquí 2 de Corintios 13, 3 al 7. Dice Pablo a la iglesia: ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla en mí. Están exigiendo una prueba. ¿Qué prueba
es de que Pablo esté Cristo viviendo en él. Queremos una prueba. Y eso sería también para nosotros. ¿Qué prueba podemos hacer para saber si en una persona Cristo está viviendo o no está viviendo? Le están diciendo a Pablo, exigen una prueba a los de Corinto de que Cristo está en mí y que habla Cristo por mí, el cual no es débil para con ustedes, le está diciendo a los hermanos, sino poderoso en ustedes. Fue crucificado en debilidad, es decir, lo que murió en Cristo y fue crucificado fue el hombre, la humanidad, la naturaleza humana que Él tomó, pero vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, somos naturaleza humana, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Examínense ustedes mismos para ver si están en la fe. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Eso es lo importante para el creyente. El creyente, el cristiano, lo más importante no es dónde se reúne, a qué iglesia va, qué es lo que cree, qué es lo que sabe de memoria. Lo más importante es, ¿está Cristo viviendo en el corazón, en la persona de ese creyente? A menos que estén reprobados. Espero que reconozcan, dice Pablo, que reconozcan que nosotros no estamos reprobados. Es decir, que Cristo está viviendo en nosotros. Oramos a Dios que no haga nada malo, no para demostrar que nosotros estamos aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque ustedes piensen que estamos reprobados. Es decir, sigan ustedes haciendo lo bueno, sigan ustedes viviendo las obras de Cristo, porque Cristo está morando en ustedes. Aunque ustedes piensen que yo estoy reprobado y que Cristo no está en mí, está diciendo Pablo, pero miren, sigan ustedes por el buen camino, porque Cristo está obrando en ustedes, y las buenas obras que están haciendo es porque Cristo está morando en ustedes. Aunque consideren que Cristo no está en mí, pero ustedes síganle. Así está diciendo Pablo a los corintios. Jesucristo, cuando oró en el huerto de los olivos, en Juan 14, 16 y 17, dice: yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Voy a ascender a los cielos, pero les voy a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad. Y aquí la palabra verdad en griego tiene una amplitud más grande. Esta palabra en griego significa realidad. El Espíritu que hace realidad algo. El Espíritu a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Son dos condiciones. No ve el Espíritu Santo, entonces piensa que no existe. No le conoce tampoco. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque está morando, está viviendo dentro de ustedes y siempre estará en ustedes. Es el Espíritu de verdad. En otras palabras, es el Espíritu que hace realidad que Cristo venga a morar en el ser humano. Que Dios el Padre, inaccesible, pueda venir a través del Espíritu Santo y morar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Juan 14, 23, Jesús le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Esto no quiere decir que Dios no ama a los demás, sino que mi Padre estará contento de que esta persona esté guardando mi palabra. ¿Y qué sucederá? Vendremos a Él y haremos con Él morada. En otras palabras, habitaremos en esa persona a través del Espíritu Santo. No lo vemos, como en Pablo. En Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios. Él dijo: ya no vivo yo. ¿Quién vivía en él? Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Entonces, Pablo tenía el Espíritu Santo, pero los de la iglesia pensaban que no. Y Pablo les está diciendo: bueno, ustedes sigan haciendo todas las cosas buenas que están haciendo, porque es Cristo el que las está haciendo a través de ustedes, porque Cristo está viviendo en ustedes.
Cuando nosotros tenemos un deseo de hacer algo bueno, no es nuestra naturaleza humana, es que Cristo está en nosotros impulsándonos a hacer una obra buena, una obra de bondad, una obra de caridad. No somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, el que usa nuestras manos, el que usa nuestro pensamiento para ayudar al prójimo. Así que está diciendo, si tú guardas mi palabra, si tú me conoces a través de mi palabra, mi Padre te va a amar y vendremos a ti y haremos morada. Es decir, vamos a vivir contigo. Es posible entonces que Dios el Padre y Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que es invisible, vengan a vivir en el ser humano. Romanos 8:9. Mas ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y cuando en la Biblia encontramos la palabra Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Así que está diciendo, no viven ustedes con esa naturaleza humana pecaminosa, sino viven según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si el Espíritu de Dios habita en el creyente. ¿Y qué sucede si alguno no tiene el Espíritu de Cristo? No es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios viviendo en él, no es cristiano. No importa lo que sea, no importa lo que crea, no importa lo que sabe, no importa lo que haga. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo no está morando en su ser, no es de Cristo, sencillamente. ¿Cómo podemos saber que una persona tiene el Espíritu de Cristo? Si vemos una persona que vive como vive la Trinidad, como vive Dios el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo viven ellos? En armonía, en unidad, apoyándose el uno al otro, jamás hay disensiones entre ellos. Ese es la vida trinitaria. Ese es verdaderamente. Si vemos que una persona vive en armonía, sin disensiones, sin odios, si cada día ama más a su esposa, ama más a sus hijos, ama más a su prójimo, si esa persona realmente está en paz con su prójimo, está en paz con Dios, está en paz con todo el mundo, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dice Gálatas? El fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es tolerancia hacia otras personas que no tienen nuestras propias ideas o creencias, o que ignoran porque Satanás ha cegado el entendimiento de esas personas. Entonces no tenemos por qué condenarlas, no tenemos por qué hacerlas a un lado, no tenemos por qué discriminar a ninguna persona. Sencillamente, si es que hay tolerancia, es producto del Espíritu Santo, gozo, paz, tolerancia, benignidad. Es decir, somos amables hacia las personas, no somos agresivos. Esto es producto de que Cristo está viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, que estamos reflejando el amor de Dios, el Padre, a través de nuestra vida. Si alguno no tiene ese Espíritu de Cristo, no es cristiano, no pertenece todavía a Cristo. Así de sencillo. Todavía. Entonces hay vida y esperanza. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, podemos ver la gloria del Señor. ¿Recuerdan que Moisés quiso ver la gloria del Señor? Y Dios le dijo, no hay ser humano que pueda verme así, de frente con toda mi gloria, y pueda seguir viviendo. Tan poderosa es su gloria, así como decir, yo no puedo ver el sol porque quedo ciego. Así también está diciendo aquí, pero ahora podemos, a cara descubierta, sin taparnos la cara, podemos ver como en un espejo, vemos reflejada la gloria del Señor. La vemos reflejada. Y nosotros somos transformados en la imagen del Señor, en esa imagen de Cristo que está siendo transformada en nosotros, de gloria en gloria,
¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que nos va cambiando, el que nos va transformando. Si el Espíritu del Señor no está en nosotros, no hay cambio. Las creencias, podemos conocer toda la Biblia, pero si no hay cambio en nuestra vida, de nada sirve. Como a los escribas y los fariseos en la época de Jesucristo, conocían durante siglos, eran unos expertos de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Y de qué les sirvió si rechazaron a Jesucristo como Mesías y como su Salvador? De nada sirve ese conocimiento. Lo más importante entonces era el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Cuando está morando en el ser humano, va quitando todas las tinieblas, porque resplandece la gloria de Dios en nosotros. Porque ahora Cristo está viviendo en nosotros. Si Cristo está viviendo en nosotros, va a cambiar nuestros malos hábitos que no podemos cambiar. Va a cambiar las adicciones. Como yo les digo en el centro de rehabilitación a los drogadictos y a los alcohólicos, necesitan tener el Espíritu Santo de Dios para que dejen esta adicción, para que dejen los malos hábitos. Solamente Él tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos. Nosotros cuando decimos, bueno, me voy a armar de mucha voluntad, mi voluntad, y voy a hacer esto, a veces fracasamos. Necesitamos de un poder. Es como alguien que cayó en un pozo. Pongo el ejemplo de AA, es decir, de Alcohólicos Anónimos. Ellos dicen y proclaman, usted es como que ha caído a un pozo en el alcoholismo y no puede salir solo. Si usted se cae en un pozo, en una noria, ¿cómo va a salir usted solo? Necesita que alguien le arroje una soga y que esa es una fuerza le saque de allí, de donde está usted metido. Así también nosotros quizá hemos tenido malos hábitos en el pasado, hemos explotado nuestra naturaleza humana y pecaminosa, pero hay un poder. Es Jesucristo, es la gracia, es el regalo inmerecido que a través del poder del Espíritu Santo nos puede sacar del hoyo más profundo donde podamos encontrarnos. Y Él es el que va transformando nuestra vida. Cuando nosotros confiamos y queremos que el Espíritu del Señor esté viviendo en nosotros. Así que tenemos en 2 de Corintios 13, verso 14, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo debe de estar en todos nosotros. El amor de Dios, que es donde se genera todo, a través del regalo inmerecido que Dios nos da lleno de amor, que es Jesucristo. Jesucristo es la gracia, es el regalo inmerecido que nosotros hemos recibido a través de Él para darnos a conocer el amor del Padre. La muerte de Jesucristo nos habla de ese amor del Padre y de ese amor expresado en la persona de Jesucristo, y que nosotros no lo vimos. No vimos cuando fue crucificado, no vimos de toda la ignominia de su crucifixión, pero a través del Espíritu Santo tenemos comunión. Podemos nosotros, por medio de nuestro Espíritu y el Espíritu Santo de Dios, podemos saber de Dios, podemos tocarle, podemos casi verle con nuestros ojos espirituales, podemos conocerle, podemos entablar una amistad directamente con Dios el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Comunión quiere decir estrechar amistad, es estrechar nuestra relación personal, es una relación personal con Dios el Padre, con Jesucristo, y el Espíritu Santo es el medio, es el intercesor, es el que viene a mostrarnos, ahora que no está presente Jesucristo, de una manera invisible, viene a transformarnos y viene a hacer una habitación en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, cada día conoceremos más a Dios, cada día lo amaremos más, cada día experimentaremos más la paz de Dios, el amor de Dios, experimentaremos la vida de Dios, de armonía, de paz, de gozo, aún en medio de la tribulación o de la adversidad que nos pueda proporcionar esta vida y este mundo. Así que Jesús
debe de vivir en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y si Jesús vive en nuestro corazón, el Padre también está viviendo en nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, aún no somos cristianos. Sencillamente, Jesús dijo algo muy importante. Si ustedes como padres, que no son lo mejor, como padres nosotros, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Si tu hijo te pide un pan, jamás le vas a dar una piedra. Si tu hijo te pide de comer, no le vas a dar una serpiente, no le vas a dar algo dañoso. Le vas a dar aquello que satisfaga el hambre, la necesidad de tu hijo. Y si tú como padre puedes dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. O sea, el Espíritu Santo está disponible. Dios quiere que el hombre accese, que el hombre amiste a Dios. No que el hombre solamente haya oído hablar de Dios, sino que personalmente cada ser humano pueda tener una relación estrecha con Jesucristo. Y cuando tenemos una relación estrecha con Jesucristo a través del Espíritu Santo, estamos teniendo una relación estrecha con el Dios invisible e inaccesible. En otras palabras, estamos teniendo morada en nuestro corazón, viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un solo Dios viviendo en nuestra persona, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y si vive en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo experimentamos, podremos nosotros hacer buenas obras, no por nosotros, sino por quien está viviendo en nosotros. Podremos entonces cambiar nuestros hábitos, no nosotros, sino el Espíritu Santo, Cristo, el Padre, que está viviendo en nuestra vida, cambiará nuestra vida. Echará fuera las tinieblas, echará fuera los malos hábitos, fuera las adicciones, y comenzará a surgir todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Amor, más gozo, más paz, más tolerancia, más benignidad, más bondad, más fe, más humildad, más dominio de nosotros. Eso es lo que hace Cristo viviendo en el ser humano. Y esa es la prueba. Si cada día nosotros mejoramos en los frutos del Espíritu Santo, porque está viviendo Cristo en nosotros, señal es de que ahí está viviendo y Él es el que está haciendo los cambios. Si no vemos cambio en nuestra vida, a lo mejor Cristo no está viviendo todavía en nuestro corazón. No hemos abierto nuestra mente, no nos ha resplandecido la gloria de que Cristo puede venir a morar en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y cuando viene Cristo a morar en nuestro corazón, no viene Él solo, sino que también su Padre está morando con nosotros, porque dijo: el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos habitación en Él. Hermanos, yo espero que todos nosotros debemos, lo más importante, tener a Cristo en nosotros, viviendo, que sea no un templo o no un salón, no como el templo salomónico, que digamos tenía oro, que tenía maderas preciosas, sino que Dios pueda venir a morar y a vivir en nuestra mente y en nuestro corazón. Será el plan más maravilloso que Dios quiere, que Él, el Dios inaccesible, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y esa comunión que quiere tener Dios a través del Espíritu Santo sea una realidad en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, te agradecemos nosotros la vida, te agradecemos, Señor, el conocimiento que nos das a través de tu palabra, para saber que lo que tú anhelas es vivir en nuestro corazón, transformar, Señor, nuestra vida de gloria en gloria, que nosotros lleguemos a conocer y a reflejar esa gloria tuya, que reflejemos la vida tuya que tú vives, Señor, y de la cual somos partícipes. Gracias, Señor, porque sabemos que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, necesitamos una transformación, y esa transformación solamente la puedes hacer tú viviendo en nuestro corazón.
a través del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que nuestro corazón esté como una tierra preparada para recibirte a ti, para experimentarte, que nuestra mente también sintonice con tu mente, para que nosotros podamos conocerte, para que podamos, al conocerte más, amarte más, experimentarte más en nuestra vida cotidiana, que tú la transformes de gloria en gloria para la gloria tuya. Señor, ayúdanos en nuestro caminar diario, en nuestra vida cristiana, y permite, Señor, que siempre tú vivas en nuestro corazón y que nunca, Señor, nos separemos de esa grande amistad hacia contigo, hacia con Dios el Padre, a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu gracia y gracias por esta comunión que nos brindas de una manera inmerecida. Lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.